Hola a todos, para esta semana solo vamos a ver un video, ¿verdad? Es un poquito más corto. El tema como tal, les cuento que es un tema que tal vez cuando vemos cálculo la mayoría no le gusta, requiere como muchos puntos de atención, requiere que nos concentremos realmente en el problema y saber, bueno, y por supuesto derivar por primera y segunda vez de una forma correcta, ¿verdad? Y con ese tipo de información nosotros podemos utilizarlo para determinar ciertos comportamientos como máximos y mínimos, pero en un contexto real, es decir, en nuestro alrededor podemos encontrar este tipo de problemas bastante útiles. Este tema se llama optimización, la palabra lo dice, es buscar como la forma más óptima o más práctica de poder resolver un problema cotidiano y pues el cálculo nos da una buena aproximación o es una buena herramienta que nos ayuda a optimizar los procesos. Esto es muy útil a través de las carreras como administración, alguna ingeniería, también en ámbitos de economía. Entonces este tema sí es muy importante que lo entendamos bien. Entonces vamos a establecer algunos pasos, digamos, como de procedimiento que es bueno que tengamos a mano para que nosotros comprendamos exactamente qué es lo que el problema está pidiendo y qué es lo que necesito hacer yo. Entonces el primer punto, como cualquiera, como cuando estábamos en la escuela y nos enseñaban por primera vez a resolver problemas, es pues comprender el problema, ¿verdad? Leerlo con cuidado, definir cuáles son nuestras incógnitas o variables y cuáles son las cantidades que nos está dando el problema. Dibujar un diagrama, el diagrama siempre es útil hacer como un tipo de dibujo para tener una visualización más clara de qué es lo que dice el problema y cómo deberíamos plantearlo. Entonces, por ejemplo, si el problema es, bueno, estoy trabajando en un campo, no sé, de maíz de forma rectangular, bueno, hacer el dibujo de un rectángulo, me piden hacer ciertas dimensiones, ocupan establecer algunos puntos, entonces siempre es bueno tener un dibujo de referencia, ver qué es lo que tenemos, cómo se plantea, cómo se reescribe y ver qué me sirve y qué no, y cómo lo debería plantear. Dice después que definamos claramente las variables en el diagrama y defina cuál es la variable a maximizar. Esa variable a maximizar, por lo general, el problema me lo dice. El problema es el que me dice a quién hay que optimizar. Y ahí mismo me dice qué es lo que estoy buscando. Si estoy buscando un máximo o un mínimo. Si estoy buscando, por ejemplo, el mayor presupuesto que se puede obtener o el mínimo gasto que puedo obtener de un producto al producirlo. Entonces ese tipo de palabras son lo que nos van a definir como, bueno, ocupo maximizar o encontrar un máximo en este valor o encontrar un mínimo. Luego nos dice que se despeje la variable, aquí en este caso que se debe maximizar o minimizar, que quede muy claro esa parte, la variable que queremos pues darle un proceso más práctico, más óptimo. Exprese la ecuación en términos de una variable y defina el dominio de esta variable. Y utilice los métodos para maximizar o minimizar, según sea el caso, la ecuación. En estos casos se busca el máximo o el mínimo absoluto, que quiere decir que pueden existir varios valores que puedan tener la apreciación de ser un máximo o un mínimo, pero queremos el mayor o el menor de todos. Y cabe destacar, por supuesto, que en estos contextos reales no estamos trabajando tanto con valores negativos. Entonces, obviamente, si estoy trabajando con un mínimo, no quiero trabajar con el valor más pequeño negativo, ¿verdad? Tengo que trabajar con contextos reales. Sin embargo, el menos, vamos a ver que hay unas partes donde el menos sí es importante, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo conforme se va resolviendo el ejercicio. Algo que también hay que destacar mucho es que a diferencia de razón de cambio, en razón de cambio se identificaba solo una ecuación, ¿verdad? Aquí en optimización por lo general encontramos una o dos ecuaciones. ¿Cómo sé cuál es cuál? Bueno, una va a ser la que me dice el problema, que es la que yo tengo que optimizar. Y la segunda va a ser como un tipo de apoyo, va a ser como una fórmula que está ahí existiendo, que me va a funcionar para cumplir el punto número 5, que es expresar la ecuación en términos de una sola variable, ¿verdad? Nosotros sabemos que la mayoría de las ecuaciones, como volumen, como área, perímetro, esas cosas por lo general traen más de una variable, por lo general traen dos. Entonces esta
ecuación extra que me da el problema me va a ayudar a eso, me va a ayudar a poner todo en términos de una. Pero como les digo, esto es un poco teórico, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar ya como en la práctica de cómo se resuelve esto. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Entonces, nos dicen, el problema es, se va a producir una lata para que contenga 1 litro de aceite. Entonces, ya con 1 litro de aceite nosotros deberíamos de tener cierta noción de qué nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, o qué nos están dando como información. Entonces, vean que aquí ya me dan esto. Entonces, por defecto, yo les comentaba en la diapositiva anterior que deberíamos de tener como dos tipos de ecuaciones. Una que es como que el problema me la da, como la complementaria, y otra que es lo que estoy buscando. Entonces vean que esta sería como nuestra ecuación particular que habla de un volumen. ¿Por qué sé que es un volumen? Porque son centímetros cúbicos. Cuando habla de cúbico es un volumen. Como cuando habla de un cuadrado, o sea, centímetros cuadrados, entonces es un área. Pero en este caso estamos trabajando en cubo, entonces estamos trabajando con un volumen. Y dice, encuentre las dimensiones que minimizarán el costo del material para fabricar la lata. O sea, yo ocupo todo como la dimensión de la lata. Entonces, bueno, aquí me están hablando de un área. Y aquí me están hablando de que tengo que encontrar un mínimo. La palabra lo dice. Entonces voy a anotar aquí que nos están preguntando por un mínimo. Y cabe destacar que cuando estamos hablando de un mínimo, bueno, estamos hablando que necesitamos encontrar que la segunda derivada, en este caso como es del área, entonces la segunda derivada del área va a tener que ser mayor que 0. ¿Cómo sale esto? Porque usted me podrá decir, bueno, y profe, ¿cómo sé yo eso? O sea, ¿cómo sé qué mínimo es eso? Bueno, por definición, cuando estuvimos viendo la construcción de gráficas la semana anterior, en los videos anteriores, uno de los puntos que se hablaban es que la segunda derivada de una función lo que me da es la concavidad, ¿verdad? Entonces, que bueno, si es negativo, entonces cóncavo hacia abajo, y si es positivo, es cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Si es positiva, como estamos hablando aquí en este caso, que tengo aquí en la esquinita, cóncava hacia arriba, ¿qué pasa? Voy a tener un punto que es el más bajo de todos, entonces estamos hablando de un mínimo. Si la segunda derivada más bien es negativa, ¿verdad? Estaríamos hablando de una cóncava hacia abajo y estaríamos encontrando el punto más alto de esa función. Entonces, por eso es que hablamos de un mínimo y hablamos de un máximo. Mira, siempre lo he trabajado como de esta forma. Como es positiva, entonces es el mínimo. Y como es negativa, entonces es el máximo, ¿verdad? Igual hay todo un teorema que ustedes, si gustan, pueden investigar acerca de él o pueden preguntarme, digamos, como más allá del personal, pero eso está establecido en algunos teoremas de por qué el máximo es negativo y el mínimo es el positivo. ¿Verdad? Pero para mí siempre ha sido más práctico trabajar con lo que es la mano. ¿Verdad? Entonces, sabiendo esto, más o menos podemos ver qué es lo que necesitamos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, voy a tomar los datos que me están dando, ¿eh? Y me están diciendo que el volumen es de 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Eso es lo que me da el problema. Entonces, esa va a ser, y voy a ponerlo aquí, yo siempre lo llamo como mi ecuación auxiliar, es decir, como la ecuación que me va a ayudar, ¿verdad? Por eso es auxiliar, de auxilio, de ayuda, que me va a ayudar a encontrar otra variable del problema. ¿Y cuál es lo que me pregunta el problema? Bueno, dijimos que el problema lo que me está preguntando es el área máximo de pues esta lata, ¿verdad? Evidentemente, como hablamos en los pasos anteriores, siempre es bueno hacer cierta visualización de lo que estamos trabajando. Entonces, una lata tiene esta forma. Usted me podrá decir, profe, pues que hay muchas latas, o sea, hay diferentes tipos de lata. Bueno, sí, usted tiene toda la razón. Están las latas de atún, está la lata de palmito, está la lata de lo que sea. Por efectos prácticos, usted no va a agarrar una lata de atún. Usted va a agarrar como la lata grande, como de petipodas, o la lata del palmito, o algo así. Entonces, no necesitamos tomar como un ejemplo tan concreto. Entonces, lo que hace uno es que este es como el dibujo estándar que tiene una lata. Entonces, con eso ya nosotros podríamos, pues, trabajar. ¿Verdad? Cabe destacar que hay que entonces buscar, bueno, ¿y cuál es
área de una lata. Bueno, esto es un cilindro, ¿verdad? Entonces, esto está definido, voy a escribirlo aquí primero, está definido como el área basal más el área lateral. Entonces, usted antes de que me diga, ¿qué es eso? Que el área basal son las dos tapas. Vean que la tapa de arriba y la tapa de abajo pues son círculos. Entonces, estamos hablando de que tengo el área de un círculo que es pi por r cuadrado, pero como tengo dos tapas, la de arriba y la de abajo, entonces dos veces el pi por el r cuadrado. Más el área lateral pues es, permítanme un momento, pues es como esta zona de acá, como la parte de en medio. Entonces para eso es definirlo de esta manera. El área lateral sería como la longitud, vean que esta parte de aquí, digamos como el bordecito, no la tapa como tal, sino que el bordecito de la tapa, que es donde cierra la pared, ¿verdad? Eso va a tener la longitud de una circunferencia. La longitud de una circunferencia era 2pi por r, y vean que pues eso tengo que darle como cierta altura, porque tengo que completar toda la lata, entonces va a ser por altura. Así es como se define el área de un cilindro. Entonces, esto es lo que vamos a escribir de este lado. Entonces, el área es igual a 2pi, perdón, me equivoqué, de 2pi r cuadrado más 2pi r por h. Estamos sacando apenas como la información, ¿verdad? Entonces, yo sé que tengo que optimizar el área, porque eso es lo que me está pidiendo el problema. ¿Qué es lo que pasa? Vean que en el área tengo una variable r y tengo una variable h, y eso no me sirve. Lo que me sirve es que a diferencia de, por ejemplo, a diferencia de la razón de cambio, todo lo derivábamos con respecto al tiempo, entonces no importaba la cantidad de variables que tuviéramos porque todo era con respecto al tiempo. Entonces era nada más encontrar los instantes. Aquí no, aquí como no es una derivada en un instante, sino que es una derivada a largo plazo, digamos, o me está dando el comportamiento de la función a largo plazo, entonces no puede ser con respecto al tiempo, tiene que ser con respecto, en este caso, al radio, o en este caso con respecto a h, ¿verdad? Que es la altura. Entonces, de ahí es de donde viene la utilidad de esa ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar lo que va a hacer es que me va a dar una de las dos variables en términos de la otra. Y al hacer eso, entonces yo nada más lo sustituyo en la ecuación que yo necesito y me va a quedar en términos de una. Entonces, esta que es auxiliar me dice que el volumen es de 1000 centímetros cúbicos. Entonces, 1000 centímetros cúbicos es igual, ¿cuál es el área? ¿Cuál es la fórmula de un volumen? Bueno, el volumen es pi por r cuadrado por h. Ese es el volumen de un cilindro. Entonces, vean que aquí tengo el r y tengo el h. Entonces, tengo que despejar una de las dos. ¿Qué es lo más conveniente? Usted me puede decir, bueno, y yo quiero despejar R. Y bueno, y despeje R. Si usted despeja R, ¿qué va a pasar? Esto le va a quedar en términos de una raíz. O sea, si usted usara, voy a ponerlo así como entre comillas, si usted usara R sería 1000 entre pi por h raíz para poder despejarlo. Entonces, usted me dirá, bueno, sí, profe, eso es posible. Y yo, claro, eso es posible, usted puede tomar una raíz. Pero recuerde que usted eventualmente, para encontrar el mínimo, usted va a ocupar una segunda derivada. Y usted entonces va a tener que derivar esa raíz dos veces. ¿Por qué? Porque mentira que cuando yo derivo una raíz por primera vez se elimina. Si nos recordamos la derivada de una raíz, va a ser 1 sobre 2 por lo que esté por dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces después vamos a tener que derivar esto y que ya ni siquiera está arriba, ahora está en el denominador. Entonces no me conviene, no es útil trabajar con una raíz. Entonces, profe, pero ¿cómo lo cambio? Bueno, no, tranquilo, o sea, sí se puede cambiar. Mi recomendación siempre es despejar el que esté más simple. Entonces, en vez de trabajar con el r que está al cuadrado, trabajo con el h que ya está en su versión más simple, porque tiene potencia 1. Entonces, yo lo que hago es que aquí escribo
h en términos de r. Entonces sería 1000, que ya está del lado izquierdo, dividido entre pi por r al cuadrado, que eso es igual a h. Entonces aquí no tengo que sacar ninguna raíz así bien estrambótica, o sea, no, nada más ocupo despejarlo así de simple. Cabe destacar, ¿verdad?, que obviamente, pues R no puede ser 0. Si fuese 0, no tendría ni siquiera una lata, no podría construirla. Entonces esto está bien definido. Eso es lo útil de trabajar en este tipo de funciones, porque todo está bien definido. O sea, no necesito como justificar tanto, porque a fuerza, por ejemplo, en este caso, que es un contexto real, es una lata, no puedo tener un radio 0. Pero siempre es bueno como mencionarlo. Entonces, una vez que ya tengo esto, bueno, y regreso a mi función original, que es el área, y lo que hago es escribirlo en términos de una sola variable, que ese es como el paso 3 o 4. Entonces sería más 2pi por r por, y en vez de h escribo lo que vale. Voy a escribirlo como en diferente color, que sería 1000 sobre pi por r cuadrado. De 0 está inmoralísimo. Ahora sí. Otra vez, lo que hice fue tomar mi ecuación auxiliar, despejé una de las variables, agarré la más simple, la que era más simple de despejar, y lo que hice fue que este dato entonces lo sustituí en la función que yo quiero optimizar. ¿Por qué lo hago? Porque entonces vean que ahora esta expresión de aquí me queda únicamente en términos de r, porque pi es un número, es una constante, 2 también es una constante, entonces aquí la variable r, aquí está la variable r y aquí está la variable r, solo está en términos de r. Entonces, ¿con respecto a quién voy a derivar? Con respecto al radio. Esto lo podemos simplificar un poquito más. Esto es pi, 2pi por r cuadrado más. Vean que aquí tengo un r y se puede simplificar con uno de estos. El pi se simplifica con este. Entonces me va a quedar 2 por 1000 es 2000. Dividido. Y simplifiqué un r, ¿verdad? Porque tengo un r arriba y tengo 2 abajo. Entonces lo simplifico, me va a quedar solo 1. ¿Es necesario hacer la suma? No, no es necesario. Yo no lo hago porque en vez de trabajar con un cociente, ¿verdad? Una regla del cociente, porque eso me va a dar una fracción, prefiero trabajar con una suma, que son dos elementos por aparte. Si usted quiere sumarlo, puede hacerlo. Pero yo siempre recomiendo, si hay sumas, si quedó en sumas, déjalo en suma. Si ya quedó en fracción, pues derive la fracción, pero yo lo prefiero sin suma. Entonces, una vez que ya tengo en términos de una sola variable, derivo a ambos lados. Entonces, aquí me va a quedar este 2 del R, perdón, aquí, este 2 del R, bueno, va a bajar porque es una potencia y el 2pi va a quedar igual porque es una constante, ¿verdad? Entonces 2 por 2 me va a dar 4 pi por R, ¿verdad? Aquí estoy derivando con respecto a R, entonces no tengo que poner como dr de t como hacíamos en razón de cambio, aquí es solo dr, pero solo es R. Más este de aquí, recordemos que yo lo puedo expresar como 2000 por r a la menos 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar su derivada? Me va a quedar menos 2000 y esto me queda como menos 2000 por, ay, me falta un 0, por r a la menos 2. Entonces, este r a la menos 2 lo voy a pasar de una vez hacia abajo. Sería sobre r cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya ahí tengo la primera derivada. Entonces, ¿qué pasa con esta parte? Aquí voy a simplificar un poquito. ¿Por qué? Porque necesito encontrar, recuerden que cuando uno sacaba la primera derivada, uno buscaba como esos puntos críticos en la construcción de gráficas, uno buscaba un punto crítico de la primera derivada. Entonces necesito como simplificarlo un poquito. Aquí sí puedo hacer la resta para poder encontrar como ese punto crítico. Entonces lo que hago es esta suma, perdón, esta resta de fracciones, que me queda 4pi por r a la 3 menos 2000 entre r a la 2.
¿verdad? Para poder encontrar el punto crítico. Bueno, ¿y cuál es el punto crítico de esta función? Recordemos que aquí buscamos los puntos críticos eran cuando la función derivada es igual a 0 o cuando la función derivada se indefine. En el caso de aquí de estos contextos reales no buscamos dónde se indefina porque no deberían definirse, estoy en un contexto real. Entonces busco solamente donde es 0. Entonces, bueno, ¿y qué pasa cuando A' es 0? Bueno, y eso solo pasa cuando A pi por R a la 3 menos 2000 es igual a 0. Si yo despejo eso, me da que R a la 3 es igual a 2000 entre 4pi. Y si yo despejo eso, me da que raíz cúbica de, yo creo que puedo simplificarlo, de 500pi va a ser mi resultado. Esto aproximadamente, yo lo había notado por aquí, aproximadamente es 5,42. ¿Verdad? Como les recuerdo, yo trabajo solo con 2 decimales. Entonces, este va a ser mi posible valor crítico. Ven que solo me salió 1 como tal. Entonces, este va a ser mi posible valor crítico que voy a tener que evaluar eventualmente en la segunda derivada para poder determinar si efectivamente tengo un valor mínimo o si tengo un valor máximo, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tengo el valor crítico, saco la segunda derivada. Entonces voy a ponerla por aquí. De aquí pasamos a una segunda derivada. Entonces no voy a derivar esta. ¿Por qué? Porque está muy grande. Prefiero derivar la función como con la que quedé. Entonces, por ejemplo, si yo derivo 4pi por r, la derivada de r dijimos que es 1, ¿verdad? Porque bajo el 1 y me queda 1 menos 1 que es 0, entonces me da 1. Entonces me queda 4pi por 1, entonces no lo voy a poner. Y este de acá, voy a borrar este circulito. Y este de aquí, que es el 2000 sobre r cuadrado, y también lo voy a derivar como hicimos la vez pasada, lo voy a derivar como potencia. Entonces tengo menos 2000 por r a la menos 2. Entonces menos y menos me da más 4000 r a la menos 3. Entonces lo voy a copiar así. Entonces va a ser más 4000 y en vez de r a la 3 menos 3 voy a ponerlo como r3. Y voy a borrar esta partecita de acá. Entonces, siguiente paso, ya una vez que yo tengo mi segunda derivada, que recordemos que al principio dije, esa es la que me determina si estoy con una cóncava hacia arriba, entonces estaría trabajando con un mínimo, o si estoy con una cóncava hacia abajo y estaría trabajando con un máximo. ¿Cómo lo defino? Bueno, y tomo la segunda derivada de la función y la evalúo en ¿quién? La evalúo en mi punto crítico, 5,42. En este caso solo me dio 1. Si me hubieran dado varios puntos críticos, no sé, 5,42, 7,20, 10,15, tengo que probar los 3. Y tengo que ver cuál es el absoluto de los 3. Entonces, sustituyo, entonces sería 4pi más 4000 entre, voy a cambiar de color, 5,42 al cubo, perdón. Esto es al cubo. Me equivoqué, perdón. Al cubo. Voy a borrar este también. Y bueno, ahí calculo esa parte y según mis apuntes, eso aproximadamente me da 12pi. 12pi, vean que pi es positivo. Pi es 3,1415 y un montón de números más. El 2 está positivo. Si los dos están positivos, esta expresión me dio positiva, entonces significa que sí me dio el mínimo que yo estaba buscando originalmente. Si me hubiera dado negativo, algo hicimos mal porque el problema me estaba pidiendo un mínimo. Entonces, si me salió negativo, que es un máximo, en algún lado dejé un signo botado, para que sepan. O sea, siempre que te pedían un mínimo, un máximo, o sea, a fuerza te tienen que dar o el positivo del mínimo o el negativo del máximo. Si algo está al revés, entonces es porque vos mismo metiste la pata, ¿verdad? Como nos puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que efectivamente el R que encontramos original, aquí el 5,42, es el que me va a dar
el costo del metal mínimo para fabricar el lata. No es que 5,42 sea el mínimo, no, es el que me va a dar el mínimo. Entonces, ¿cómo respondo yo a esto? Bueno, y sí, significa que, bueno, y si R es, vamos a ponerlo aquí, si R es 5,42, bueno, y este R lo evalúo en H para ver cuál es el valor de H y poder determinar cuáles son las dimensiones que necesito para minimizar. Entonces, calculo H sustituyendo el R. En este caso me dio, aquí lo tengo apuntado, siempre los tengo apuntados, 10,84. Otra vez, este R lo que hice fue evaluarlo aquí. Entonces, para responder a la pregunta que se nos hizo, bueno, ¿y cuál es el mínimo? Encuentra las dimensiones que van a garantizar ese mínimo. Vamos a ponerlas aquí. Entonces, como respuesta, las dimensiones son R igual 5,42 y H es igual a 10,84. En los dos son centímetros. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con centímetros. Entonces tengo que mantenerme en la misma base. Otra pregunta pudo haber sido, bueno, ¿cuál es el área mínimo que tiene la lata? Si me hubieran preguntado por el área mínimo, entonces lo que hubiera tenido que hacer es sustituir aquí el R y el H y aquí el R, y eso me da como resultado el área mínima. Pero como me están preguntando solamente las dimensiones, entonces basta con decir que R es tanto y que H es tanto, ¿verdad? Porque son los dos elementos de nuestro cilindro con los que se definen el costo del metal, ¿ya? Entonces, esto es la explicación de este ejercicio. Ustedes tienen un ejercicio por resolver. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para explicarles en qué consiste. Como ejercicio extra tienen este de aquí, que si un granjero tiene 2.400 metros de cerca, entonces ya aquí este es un dato importante que hay que tomar en cuenta, y se desea acercar un campo rectangular, ¿verdad? Entonces ya uno por defecto debería tener que visualizarlo en el problema, un campo rectangular, y ver como los demás datos. Vean que dice que limita un río, desea acercar un campo rectangular que limita un río recto. Entonces, de ahí, el río viene por acá, ¿verdad? No necesita acercar a lo largo del río, entonces significa que este ladito de aquí no lo necesitamos, el otro sí, porque se me borró. Ese lado que está con el río no lo vamos a necesitar. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del campo? Me están preguntando por un largo y un ancho, o una base y una altura, no sé, con las variables que ustedes quieran trabajar, para que tenga el área más grande. Me están pidiendo optimizar el área y además me están pidiendo que sea un máximo, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de información, ustedes deberían de poder resolver el problema. De igual forma, ustedes saben que yo estoy a un mensaje de distancia por cualquier consulta que tengan. Entonces, esto sería por el video de esta semana y nos vemos la próxima.